Jóvenes, ¿se proyecta? Sí, profesora. Sí, profesora. Bien. Jóvenes, hoy día vamos a iniciar con, bueno, continuamos con quimioterápicos, pero vamos a trabajar el tema de antivirales. Para ello vamos a hablar un poquito de los virus. Dice que los virus son parásitos intracelulares obligados. Ay, a ver, me perdono un ratito, voy a arreglar esto que se está yendo solo. Ya, dice que los virus son parásitos intracelulares, significa que estos van a vivir dentro del huésped, no pueden reproducirse fuera, ¿no? Por eso dice son parásitos intracelulares obligados cuya replicación depende principalmente de los procesos sintéticos de la célula hospedadora. Es decir, el parásito fuera de la célula hospedadora no puede vivir, va a utilizar toda la maquinaria del huésped para poder replicarse, ¿no? Por tanto, para ser eficaces, los antivirales deben impedir la entrada del virus a la célula o su salida, o tener actividad dentro de la célula hospedadora. Como corolario, los inhibidores no selectivos de la replicación del virus pueden interferir con la función de la célula hospedadora y causar efectos secundarios. Es decir, el virus, como bien dice la diapo, son parásitos porque no pueden vivir fuera del huésped. Para su replicación van a necesitar o requieren necesariamente de toda la maquinaria de reproducción del huésped, y de esta manera pues también va a no solamente replicarse, sino también va a buscar el ingreso a otros huéspedes, ¿no? Bueno, en realidad vamos a hablar un poquito de los virus, ¿no es cierto? Los virus son, como ya habíamos dicho anteriormente, son parásitos intracelulares, van a estar compuestos generalmente por proteínas, y estas proteínas pueden ser ADN o pueden ser ARN, es decir, son estructuras formadas por básicamente ácido nucleico, ¿no? Que puede ser ADN o que puede ser ARN. Su tamaño básicamente va a estar entre un rango de 20 y 500 milimicras. Generalmente el virus va a estar en un envuelto o va a estar protegido por una envoltura a la cual se le va a llamar capside, y algunos virus también van a estar no solamente por el capside, sino también van a tener una pared celular que generalmente lo van a extraer del huésped. ¿Qué cosa significa que los virus sean parásitos intracelulares estrictos? Significa que el virus va a entrar a la célula huésped y que va a ocupar todas las estructuras celulares, y también va a utilizar el ciclo biológico del huésped para reproducirse, ¿no? Entonces, este mecanismo de reproducción lo que va a hacer es de que se infecte, no solamente dañe, ¿no es cierto? O mejor dicho, no solamente ocupe a la célula huésped, sino también va a producir daño en la célula huésped, ¿no? La partícula viral o virión, ¿no es cierto? Ya les había mencionado, está formada por ácidos nucleicos, que puede ser ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico, ¿no? Este va a estar encerrado, va a estar en una estructura al cual le vamos a llamar capside, ¿no? También es una envoltura proteica. Y bueno, también les decía que además de la capside, también pueden estar todavía envueltos en otra envoltura lipoproteica llamada por una pared celular, que generalmente también lo van a adquirir del huésped, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la patología viral, estamos generalmente hablando de enfermedades que, bueno, como su nombre indica, van a estar provocados por los virus, ¿no es cierto? Y que para su tratamiento, es decir, para el abordaje terapéutico, es necesario también, al igual que en otras enfermedades como parasitarias o bacterianas, utilizar un tipo de drogas que también están clasificados dentro de los
dentro de los quimioterápicos, y que van a atacar las bases más importantes de la replicación celular en el virus, ¿no? Entonces, generalmente, los antivirales van a inhibir la capacidad de los virus para replicarse, ¿no? Sin embargo, muchos de los antivirales que nosotros conocemos van a utilizar el sistema inmunológico, es decir, solamente paralizan la replicación del virus, y es el sistema inmunológico el que se ocupa de destruirlos, ¿no? Es más o menos, su mecanismo es más o menos parecido al de los bacteriostáticos. Recuerden que los bacteriostáticos lo que hacen es, no mataban a la bacteria, sino inhibían su replicación, la replicación bacteriana, y era el sistema inmunológico el que producía el efecto terapéutico, ¿no? Igual, en este caso, el antiviral es la droga encargada de destruir al virus, pero para ello primero tiene que paralizarse la replicación del virus, ¿no? Nosotros realmente conocemos un arsenal de virus, ¿no? Por ejemplo, el citomegalovirus, el virus del herpes simple, que es un virus muy común, que seguramente en algún momento también hemos tenido, ¿no? El virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? El VIH, que es un virus que, bueno, bastante bien conocido, que hasta la década del 80 más o menos no se conocía muy bien, pero a partir de esa fecha, pues los conocimientos sobre el VIH pues también han avanzado bastante. Hoy en día podemos decir que se encuentra, que inclusive los antivirales se podrían clasificar como antivirales VIH y antivirales no VIH, ¿no? Entonces, el virus de la inmunodeficiencia humana realmente ha cobrado importancia desde la década de los 80, en el cual pues se ha llegado a conocer bastante su estructura, y hoy en día las grandes divisiones de los virus son, mejor dicho, de los antivirales, son como antivirales VIH y antivirales no VIH. También la influenza, el virus de la influenza es un virus que seguramente a todos en algún momento de nuestras vidas nos ha atacado. El virus sincitial respiratorio, ¿no? También es otro virus bastante común. Sin embargo, también vamos a encontrar, pues, en realidad, muchos más, un arsenal todavía de estos parásitos intracelulares, pero estos son los que más se conocen, los más estudiados, y también los que más prevalencia tienen. Como les decía, los antivirales se clasifican como antivíricos no VIH y antivíricos anti-VIH, ¿no? Igual vamos a encontrar subclasificaciones. Dentro de los antivíricos no VIH encontramos principalmente a los análogos de los nucleócidos, en los cuales pues vamos a encontrar a los antiherpes virus, ¿no? Cuya droga representativa es el aciclovir. Seguramente lo han conocido en algún momento, ¿no? Y el aciclovir es la droga prototipo. Sin embargo, pues hay otros análogos, ¿no? Como el fanciclovir, valaciclovir, la vidarabina, ¿no? Luego tenemos a los antivirales de amplio espectro, en el cual vamos a encontrar a la ribavirina. Vamos a encontrar también antivirales cuya estructura son de aminas tricíclicas, como la mantalina y la rimantadina. Vamos a encontrar a antivirales análogos de los pirofosfatos, ¿no? Que es el foscarnet, y a los interferones, ¿no? Que son drogas que van a actuar básicamente a nivel del sistema inmunitario, ¿no? Vamos a encontrar a interferones alfa, beta y gamma. Esos son los antivirales tipo no VIH, y vamos a encontrar también antivíricos anti-VIH, en los cuales vamos a encontrar a los inhibidores de la transcriptasa inversa, ¿no? Y dentro de ellos vamos a encontrar a los análogos nucleócidos. Dentro de ellos, pues, la droga prototipo es el adefovir, y tenemos otros también análogos, como es el carbovir, la ditadosina, la estabudina, la salcitavira. Encontramos dentro de los análogos no nucleócidos de la arvidina, a la loberina, y finalmente vamos a encontrar a los inhibidores de la proteasa, el saquinavir, que es la droga prototipo, ritonavir, el indinavir y nelfinavir, ¿no? Son drogas que actualmente se utilizan como parte de los cócteles anti-VIH.
En los antivíricos no VIH, encontramos generalmente antivíricos antiherpes, ¿no? El herpes zóster es una de las patologías víricas eh, que más han infectado, o más infecciones de este tipo han causado, ¿no? Y entonces estas drogas van a actuar básicamente a nivel de la enzima timidin-quinasa, produciendo inhibición de la ADN polimerasa, o puede también producir competencias de la ciclovir trifosfato, que es otra molécula en el ciclo, y también las drogas pueden incorporarse al ADN viral para interferir con su replicación. Entonces, este es el mecanismo de acción de los antivíricos antiherpes, ¿no? Dentro de los antivíricos no VIH, también tenemos a los antiherpes virus, como es el aciclovir, que es la droga prototipo. Es un nucleósido análogo de la guanosina. Dentro de sus requerimientos para su mecanismo de acción, vamos a decir que necesita de la fosforilación intracelular para activarse, y además es un inhibidor selectivo de la ADN polimerasa viral. Es un fármaco bastante selectivo que va a inhibir la ADN polimerasa viral, deteniendo de esta forma la biosíntesis de la cadena del ADN viral, ¿no? Entonces, el aciclovir es la droga prototipo, es una droga que tiene muy poco poder de absorción por vía oral. Sin embargo, aumentando las dosis, podemos lograr concentraciones plasmáticas adecuadas a las 2 horas de haberse administrado por vía oral. ¿Qué más? Bueno, no sé si lo tengo acá. Dentro de su farmacocinética es una droga que se administra normalmente por vía oral. Bueno, les decía que por vía oral no se absorbe completamente, se absorbe muy poco. Sin embargo, aumentando las concentraciones de la droga, podemos encontrar pues, concentraciones terapéuticamente efectivas. También se administra por vía endovenosa, y también otra presentación de la aciclovir es por vía tópica. El virus del herpes zóster, ¿no es cierto? Es otra enfermedad que puede causar lesiones víricas, ¿no es cierto?, a nivel de la mucosa oral. Entonces, para el tratamiento del virus del herpes zóster, pues vamos a utilizar agentes antiherpéticos, que van a combatir precisamente estas enfermedades, ¿no? Que generalmente van a atacar la mucosa oral. Es decir, por ejemplo, alguna vez seguramente muchos hemos tenido las conocidas aftas, ¿no? Ustedes conocen esas pequeñas lesiones que se dan en la mucosa oral, ¿no? Entonces, son enfermedades gingivoestomatitis, ¿no? Herpética, que son las famosas aftas que nosotros conocemos, ¿no? Ahora también hay el herpes simple intraoral recurrente, por ejemplo, las cándidas, herpes labialis, el herpes zóster o el eczema herpético, ¿no? Que muchas veces cuando hay una invasión extensa, puede amenazar inclusive la vida, ¿no? Entonces, para este tipo de patologías, lo que vamos a es utilizar los agentes antiherpéticos, ¿no? El aciclovir, que ya les he mencionado, y el valaciclovir, que también es otro análogo al aciclovir. Estas dos drogas son análogos de la guanosina y van a ser efectivas contra el virus del herpes zóster, contra el virus de la varicela zóster y el citalomegalovirus. En el caso del valaciclovir, es un derivado estructural, es análogo al aciclovir, es una prodroga. ¿Qué cosa significa que es una prodroga? Que el valaciclovir como valaciclovir no tiene ninguna efectividad terapéutica. En el organismo se convierte en aciclovir. Y ya una vez convertido en aciclovir, entonces, pues, la droga va a ejercer su efecto, ¿no? Entonces, es una droga que, a diferencia del aciclovir, les había dicho que el aciclovir su absorción no es completa, su absorción es mínima por vía oral. En cambio, en el caso del valaciclovir, se absorbe rápidamente por vía oral, ¿no es cierto? Y
y luego pues bueno, al absorberse pasa al torrente sanguíneo y lograr el efecto deseado. En todo caso, el valaciclovir tiene mejor efectividad que la aciclovir, sin embargo, el aciclovir sigue siendo la droga prototipo. En el caso de la aciclovir, les había dicho que su absorción era muy poquita, ¿no? Era muy escasa, por eso decimos, ¿no? Su biodisponibilidad después de su administración oral es del 20% aproximadamente. Es una concentración bastante baja, pero aumentando su concentración se puede lograr concentraciones terapéuticamente efectivas. Se utiliza como profilaxis, ¿no es cierto? Como profiláctico y también como droga o como terapia de tratamiento en las infecciones, por ejemplo, como el del herpes genital, ¿no? Su vida media fluctúa entre 2 a 5 horas, pero en pacientes que tienen fallas renales, es decir, cuyo funcionamiento renal o cuyo aclaramiento renal no es el óptimo, la droga puede demorar hasta 20 horas en ser eliminada, ¿no? Se va a excretar a través de la orina. Los efectos adversos por vía oral pueden causar náuseas, diarrea, vómitos. Por vía tópica puede causar ardor en la zona y por vía intravenosa puede producir disfunción renal reversible y encefalopatía, ¿no? Son los efectos del aciclovir. Dentro de los antivírico no VIH, vamos a tener a la ribavirina, ¿no? Cuya biodisponibilidad oral va a fluctuar entre 50 y 60%, quiere decir que tiene una regular absorción oral. También se puede administrar por vía aerosol, cuya biodisponibilidad también va a ser bastante alta, 60%. Sus características farmacocinéticas, desde que esta se va a acumular en los hematíes, gran parte, entre el 30 y 40% de la droga se va a eliminar a través de la orina sin ser metabolizada. Dentro de sus efectos adversos, esa es una droga que no se debe administrar en mujeres embarazadas, ya que es teratogénica y mutagénica. Además, también puede causar una anemia, dosis dependiente reversible. También produce náuseas, vómitos, cefalea, insomnio, irritación corneal y bronquial en aerosol. Y dentro de sus indicaciones son drogas que se pueden utilizar en forma de aerosol para las infecciones graves en varicela zoster en niños y en hepatitis C, ¿no? Junto con los interfenones, que son también otro tipo de antivíricos, que van a actuar básicamente a nivel inmunitario. Dentro de los antivíricos VIH tenemos a los inhibidores de la transcriptasa inversa y de ellos tenemos los análogos a los nucleósidos. Dentro de ellos tenemos como droga prototipo al adefovir, que también es un análogo de la adenina. Su espectro de actividad es bastante amplio, ¿no? Por ejemplo, frente al virus, al herpes virus, al virus de la inmunodeficiencia, ¿no? Y son drogas que se van a absorber básicamente por vía parenteral, ¿no? Su biodisponibilidad también por vía parenteral tampoco es muy alta. Su vida media es también bastante larga, entre 16 y 18 horas. Se elimina sin metabolizarse a través de la orina. Dentro de sus efectos adversos puede producir toxicidad renal, ¿no? Cefalea, astenia, dispepsia, y se utiliza para la hepatitis B crónica, es decir, las hepatitis que tienen varios meses de instalado en el huésped. Estos antivíricos son activos frente al virus de la gripe, ¿no? Los antivíricos VIH son activos frente al virus de la gripe. Estas drogas van a impedir la decapitación del virus, ¿no? Tienen buena absorción oral, su vida media es de 12 a 17 horas, se eliminan a través de la orina. Se utiliza para la prevención y tratamiento de la infección por el virus A de la gripe, y sus efectos adversos van a ser básicamente a nivel neurológico, ¿no? Y algunos efectos a nivel local, reversibles, como la diarrea, exantemas y retención urinaria.
Estas drogas se van a absorber bien por vía oral, tienen vida media amplia, se eliminan sin transformarse a través de la orina, y tiene efectos adversos a nivel del sistema nervioso como el insomnio, ¿no? La confusión, náuseas, vértigo, anorexia, alucinaciones. Las náuseas y el vértigo, ustedes saben que el centro del vómito está en el sistema nervioso, por eso es que forman parte de los trastornos del sistema nervioso central, ¿no? También juntamente con la anorexia es parte de alteraciones también a nivel del sistema nervioso central. Recuerden que son trastornos de la alimentación que está gobernado por el sistema nervioso central. Los antivíricos anti-VIH pertenecientes a la familia de los inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleósidos como el Adefovir, también es un análogo de la adenina, tiene un amplio espectro de actividad frente al virus del herpes zóster, virus de inmunodeficiencia y al virus de la varicela. No se absorbe por vía oral, su vida media también es del 40%, aproximadamente en 18 horas. Se elimina sin ser metabolizada en el 80% de los pacientes y sus efectos adversos son básicamente a nivel del sistema nervioso central y a nivel de los riñones, ¿no? Se utiliza también para la hepatitis B crónica. En el caso de los inhibidores de la proteasa, que también son antivíricos anti-VIH, en este caso tenemos al saquinavir. Es un inhibidor selectivo y reversible de las proteasas del virus de la inmunodeficiencia humana. Es una droga que tiene una vida media entre 1 a 2 horas, ¿no? Se une ampliamente a las proteínas plasmáticas. No penetra el líquido cefalorraquídeo, quiere decir que no se puede utilizar en infecciones del sistema nervioso central. Se metabolizan a nivel del sistema del citocromo P450 y sufren reabsorción enterohepática, ¿no? Por eso es que se elimina a través de la bilis, básicamente a través de la bilis. Su excreción por la orina es muy escasa. Dentro de sus efectos adversos tenemos la erupción cutánea, la cefalea, la diarrea, molestias abdominales, y son drogas que se van a utilizar básicamente para adultos infectados con el virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Y cuyo sistema inmunitario pues es deficiente. Entonces esto sería todo con respecto a los antivirales. Y entonces pasaremos, bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí para pasar a los antifúngicos? Sí, profesora, tengo entendido que hay una terapia, bueno, la terapia para los pacientes con SIDA, VIH es el Targa. Y quería saber cómo seleccionan los fármacos, porque hay varias combinaciones y no tengo claro cómo es que eligen cuál o en qué estadio cuál, así, profesora. Bueno, efectivamente, son cócteles que tienen mecanismos de acción, bueno, en los cuales se utilizan drogas como, por ejemplo, la amantadina, la rimantidina, ¿no es cierto?, que tienen mecanismos de acción semejantes, ¿no? Y que, bueno, lo que van a hacer básicamente es que van a disminuir la desenvoltura del genoma viral. Sin embargo, también en realidad son muchas las drogas que se pueden utilizar. Generalmente también, bueno, también de acuerdo a las características del paciente, ¿no es cierto? Se puede utilizar también aquellas drogas cuyo mecanismo de acción son, pues, la transcriptasa inversa, ¿no? Es decir, son drogas que van a afectar básicamente la polimerasa del ADN, ¿no? Entonces, que van a atacar generalmente la codificación, ¿no?, de los genes por el VIH, en el cual se va a convertir el ARN vírico en ADN provírico, ¿no? Entonces, y que luego eso se va a incorporar en el cromosoma de la célula hospedera. En realidad,
Los cócteles que se preparan tiene que ver, o mejor dicho, la composición de estos cócteles tiene que ver mucho también con el estadio de la enfermedad, el sistema inmune de la enfermedad. Generalmente, no solamente se va a utilizar las drogas de la transcriptasa inversa, ¿no es cierto? Sino también en muchos casos se puede utilizar, por ejemplo, los interferones, ¿no? Que bueno, como ya les había mencionado, son un tipo de citocina y un tipo de agente inmunomodulador, por eso les decía que tiene que ver con el sistema inmune, ¿no? Entonces, estos interferones son sustancias en realidad que van a ayudar al sistema inmunitario del cuerpo a combatir infecciones, precisamente en pacientes con VIH, ¿no? Y ustedes saben que los pacientes con VIH, pues, generalmente son muy, muy sensibles a adquirir otras enfermedades como el mismo cáncer, enfermedades de la sangre, ¿no es cierto?, que involucra a los glóbulos blancos, a los glóbulos rojos, otras células también del cuerpo, ¿no? Pero en dependencia del órgano, en dependencia de las características básicamente de la enfermedad, es que se van a poder utilizar uno u otro antiviral, ¿no? Pero generalmente se utilizan las polimerasas, ¿no? Que son parte de la transcriptasa inversa. Son drogas que cuyo mecanismo de acción va a involucrar a la transcriptasa inversa. Pero tiene que ver básicamente con el estadio de la enfermedad y las mismas características de la enfermedad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en realidad también en la terapia antiviral, no solamente en la terapia anti-VIH, sino en realidad en toda la terapia antiviral, es importante el conocimiento de los mecanismos de la replicación viral, ¿no? En realidad, los antivirales van a atacar en los pasos críticos del ciclo vital de estos microorganismos, y que en realidad, pues, los antivíricos van a utilizar blancos potenciales en la replicación del virus. Ahora, las investigaciones recientes también se han dirigido a la investigación, a la identificación de fármacos realmente con mayor selectividad, y más aún cuando nosotros hablamos de drogas anti-VIH, ¿no? Entonces se utilizan drogas con mayor selectividad, que tienen una potencia más alta, también que han sido ensayados in vitro y que se ha determinado una estabilidad más alta en vivo. Otro parámetro es de que tengan menos efectos tóxicos, ¿no? Entonces, hoy en día, pues ya con la ciencia, con la tecnología, la ciencia que ha avanzado tanto, hoy en día ya se dispone de drogas que pueden ser directamente, que van a atacar directamente al virus de la inmunodeficiencia humana, pero que sí, pues, se puede, dentro de ellos se puede utilizar drogas que van a ser un poquito más selectivas de acuerdo a las características de la enfermedad. Sin embargo, hoy en día también no solamente tenemos a las drogas que son selectivas para el VIH, ¿no? Hoy en día tenemos drogas que son selectivas, por ejemplo, contra el virus del herpes, contra el virus de la hepatitis C, contra el virus de la hepatitis B, contra el virus del papiloma, contra el virus de la influencia, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día ya más o menos se conoce un poquito más sobre la terapia antiviral. Sin embargo, en todos los casos, pues es necesario utilizar o identificar las drogas que más se ajusten a las características del paciente. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profesora, buenas tardes. Una consulta. Sí, Guido. Acerca de justamente lo que mi compañero preguntaba de la terapia targa, ¿qué criterios debe cumplir un paciente para que pueda, para que se le pueda administrar o hacer ese seguimiento de la terapia targa, ¿no?
Bueno, la verdad sobre los criterios que se deben seguir, pues específicamente no les podría decir. En realidad son los especialistas epidemiólogos quienes utilizan esta, o los que, bueno, van encargados de diseñar los protocolos, ¿no? Sin embargo, pues, como les decía, hay que tomar en cuenta, en realidad, muchos factores, como son, por ejemplo, drogas que en su mayoría sufren reabsorción intrahepática. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, la condición de cómo va el hígado, ¿no? Porque sufre reabsorción intrahepática. Para aquellas drogas que se eliminan a través del glomérulo, pues hay que hacer una evaluación de los riñones, en realidad de todos los órganos metabolizantes, ¿no? Ahí está principalmente el hígado, los riñones. Hay que hacer una evaluación también hasta qué punto ha degradado, hasta qué punto ha afectado el sistema inmune, el sistema de alimentación, las condiciones físicas del paciente, ¿no? Es decir, son varios los factores que hay que tener en cuenta. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profesora, buenas tardes. Dime, buenas tardes, Ansualín. Usted mencionó en una de sus diapositivas que estos fármacos, estas drogas, son de uso profiláctico, o sea, para la profilaxis. ¿Podría...? Los antivíricos no VIH. Los antivíricos no VIH, en algunos, bueno, muchos son de tipo profiláctico, ¿no? Por ejemplo, el aciclovir, el fanciclovir, drogas como la amantarina, ¿no? Son drogas que se pueden utilizar como drogas de tipo profiláctico, porque como ya les había mencionado, lo que van a hacer estas drogas es solamente, no van a matar al virus, lo que van a hacer es solamente, ¿qué cosa? Detener su crecimiento. Distinto a los antivíricos anti-VIH. Los antivíricos anti-VIH tampoco no curan, ¿ah? Tampoco no curan. Estos también lo que hacen es, por ejemplo, ¿no? En el caso de los inhibidores de la transcriptasa inversa, ¿no? Lo que hacen también es, pues, también bloquean el crecimiento, la reproducción del virus, ¿no? Pero que sí puede detener la enfermedad, puede detener la replicación, o mejor dicho, el crecimiento poblacional del virus y detener la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, la estabudina, por ejemplo, ¿no? La salcitabina, el carbovir, el mismo adefavir, son drogas que no curan, no se puede utilizar como profiláctico, porque imagínense decir, bueno, voy a tomar un antiviral como profiláctico para el VIH, no, en este caso no. En el caso de los antivíricos anti-VIH son drogas que se utilizan para detener el progreso de la enfermedad, ¿no? Eso del uso profiláctico es en el caso de los antivíricos no VIH, ¿no? Por ejemplo, para el virus del herpes zóster, que generalmente se da cuando pues hay alguna deficiencia inmunitaria, ¿no? Se puede decir que son drogas profilácticas. Sin embargo, cuando nosotros ya hablamos de antivíricos anti-VIH, no, pues no podemos hablar de profilaxis, sino más bien hablamos de un bloqueo del crecimiento viral, y tampoco podemos hablar de una cura, pero sí podemos hablar de para bloquear el progreso de la enfermedad. Gracias, profesora. ¿Qué? Está bien, ya lo he entendido mejor. Gracias, profesora. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien, jóvenes, entonces vamos a, bueno, ya son las 2:42. Es hasta las 3 de la tarde, no nos va a alcanzar el tiempo para terminar. En todo caso, nos quedamos acá y mañana hacemos la última clase que corresponde al tema de antifúngicos. En todo caso, jóvenes, nos quedamos acá y continuamos el día de mañana a las 11 de la mañana. Jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta el día de mañana.
Hasta mañana, profesora. Hasta mañana. Esta mañana, profesora. Hasta mañana, profesora. Hasta mañana, profesora. Se fue. Hasta mañana, profesora. Guido, una pregunta. ¿Le puedes decir a la profesora que nos pase la